Muy buenos días, mi nombre es William Javier Jiménez Bogotá, soy aprendiz SENA del programa Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. Este es un video explicativo de la actividad de desarrollo de aplicaciones Windows en C# y Visual Studio Net que me solicitó el ingeniero Cristian Ospina que realizara para subir la calificación de la actividad que pues yo realicé y la envié. Entonces voy a explicar brevemente el desarrollo de esta aplicación, el desarrollo más que todo de la programación, no el desarrollo de la creación de los formularios, que eso lo vimos en la sesión que el instructor Cristiano Ospina impartió. Vamos a ver, o voy a explicar, es el desarrollo en sí de la programación basada en la arquitectura de 4 capas. Entonces, para el presente desarrollo de la aplicación Windows C# en Visual Studio, lo que se va a hacer es desarrollar una aplicación para una tienda naturista. Para ello, lo que voy a utilizar es el motor de base de datos SQL Server. Yo bajé la versión 2019. Se va a utilizar Managed Studio 18, también la versión 2019, que es la que se comunica con el motor de base de datos, ¿sí? Y Visual Studio 2019, que es el entorno de desarrollo donde se va a realizar la aplicación. Entonces lo que nos pide acá el laboratorio es que realicemos, como dije anteriormente, una aplicación para una tienda naturista donde va a obtener unos formularios, ¿sí? Que son el formulario de ingreso. Va a tener un formulario principal, ¿sí? Que es el MDI, ¿sí? Donde vamos a ver unas pestañas que son productos, clientes, factura, inventario, que pues previamente se creó en la base de datos, son las tablas, y los formularios. En el formulario de productos, pues vamos a ver las pestañas correspondientes a ingresar producto, consultar, modificar y eliminar. Y en el formulario de facturación, pues obviamente se van a ver lo que es llamar al producto, la cantidad del producto que se va a vender, el cliente, y llamar al cliente obviamente el número de la factura y la fecha. Y por último vamos a tener el formulario de inventario, que es el que nos va a mostrar pues los inventarios de los productos que tenemos en la base de datos. Este diagrama de la base de datos pues obviamente lo creé yo en la respectiva creación de la base de datos. Entonces yo previamente tengo acá abierta Manager Studio 18, la versión modelo 2019. Aquí me voy a conectar al servidor para que podamos obtener la vista previa de la base de datos. Una vez conectado, voy a darle clic. Aquí tengo la base de datos previamente creada. Tenemos las tablas que se crearon, la tabla clientes, la tabla factura detalles, la tabla facturas, productos y vendedores. Y aquí tenemos donde dice almacenamiento, donde dice programación, perdón, los procedimientos almacenados, que fueron los procedimientos que se crearon para hacer las respectivas consultas. Directamente estas consultas las realiza la capa de datos. Entonces voy a abrir aquí el archivo query de la tienda naturista que creé para ir explicando simultáneamente con Visual Studio. Entonces esta fue la base de datos que se creó, que creé, sus respectivos procedimientos almacenados y sus respectivas tablas. Entonces vamos a ejecutar aquí la base de datos. Está completamente conectada. Y vamos a ejecutar aquí un procedimiento de lista de productos para mirar las filas correspondientes. Bueno, una vez tenemos ejecutado aquí este procedimiento almacenado lista de productos, vemos que nos aparece en pantalla 3 columnas, que es la código, descripción y valor.
Entonces me voy a ir a Visual Studio y en Visual Studio voy a proceder a explicar la programación correspondiente a el sistema de información de la tienda naturista. Entonces, lo primero que se hizo, voy a abrir aquí para explicar. O sea, para desarrollar esta aplicación tuve en cuenta la arquitectura de 3 capas, ¿sí? Aquí no estoy incluyendo la capa de entidades, pero en realidad son 4 capas. Entonces, la primera capa, ¿sí? Es la capa de presentación, la segunda es la capa de negocios, a la capa de bucines, y la tercera es la capa de acceso de datos, la capa Data Access. Y la cuarta es la encargada de mandar información, ¿sí? De las clases que están aquí encapsuladas, ¿sí? Para que tanto la capa de negocios como la capa Data Access tome la información del encapsulamiento de las clases que se hacen previamente. Entonces voy a explicar la realización de estas 4 capas. Entonces, una vez en Visual Studio, lo primero que se hizo fue fue la creación de la solución, ¿sí? Una vez creada la solución, se crearon 4 capas. Se crearon 4 capas. Estas 4 capas se crearon en clases, ¿sí? Fue la capa de negocio, la capa Data Access, la capa Entity y la capa de presentación, que esa se creó mediante formulario de Windows 4. Y esta capa es la capa encargada, ¿sí? de presentar los formularios, tanto el formulario de login, el formulario MDI, ¿sí? Que es el principal, el formulario de productos, que es donde va el CRUD, el formulario factural y el formulario de inventarios. Entonces, lo primero que hice fue en la app de configuración, la voy a abrir. En la app de configuración, lo primero que se va a solicitar es la conexión a la base de datos. Entonces, se solicita la conexión a la base de datos, se obtiene esta cadena de conexión, que es la que voy a arrastrar. Esta cadena de conexión es la que voy a empezar a arrastrar a mi capa de Data Access, ¿sí? Para que así mis demás capas se puedan conectar. Entonces, aquí lo que me está diciendo esta cadena de conexión es que mediante SQL Express, ¿sí? Voy a conectarme a la tienda naturista, ¿sí? Y la voy a llamar presentación. Esta va a tener este nombre, presentación Properties Settings. Es el nombre que me da por defecto. Este nombre me lo da por defecto Visual Studio. Pero esta es la cadena de conexión que voy a arrastrar. Entonces, una vez configurado aquí, App Configuración, me fui a la capa Data Access, que es la capa de acceso de datos. En esta capa de acceso de datos creé una clase C#, ¿sí? Que la llamé conexión de datos. En esta conexión de datos, lo que hice fue crear una nueva conexión que la llamé una nueva clase conexión de datos. Y aquí lo que realicé fue crear un nuevo objeto, ¿sí? Mediante SQL Connection, dándole nombre de conexión, ¿sí? Y trayendo mi cadena de conexión, que fue el nombre que ahorita anteriormente mostré, que por defecto me dio Visual Studio. Entonces, ya teniendo esta cadena de conexión, ¿sí? Y llamándola mediante mi objeto SQL Connection, ¿sí? Entonces, por medio de este nombre o por medio de este campo la voy a llamar. Entonces, aquí lo que yo creo son 2 métodos, un método para abrir la conexión, ¿sí? SQL Connection, y otro método para cerrar la conexión. Entonces, mediante esta clase, ¿sí? Conexión datos, es que me voy a conectar, voy a hacer conexión con mis diferentes métodos. Una vez obtenida esta clase, entonces lo que se hizo fue la creación de la capa de negocio, bucines, que es la que va a referenciar a su vez la capa de entidades, ¿sí? Y la capa Data Access. Esta capa de negocios referencia a estas dos.
La capa de acceso de datos referencia a la capa entidades y a su vez la capa de presentación referencia a la capa de negocios y a la capa de entidades. Entonces, brevemente, lo que va a hacer cada capa es lo siguiente. Aquí cierro las referencias. Entonces, cierro las referencias. Entonces, lo que hace la capa de negocios, ¿sí? No, perdón, lo que hace la capa de presentación es hacer la solicitud a la capa de negocios, la solicitud, para que a su vez la capa de negocios haga, o sea, revise que la solicitud se encuentra en perfectas condiciones para que la capa de negocios solicite a la capa de datos acceso a la conexión de datos. Entonces, una vez la capa de datos haga la validación, ejecuta los procedimientos almacenados, ¿sí? Entonces, lo primero que se hizo fue en la capa de acceso de datos, fue crear una clase. Entonces, aquí lo que voy a hacer brevemente para no alargar el video es explicar un solo método. Voy a hacer la explicación de un solo método en el cual me basé para hacer los diferentes métodos, ¿sí? Que van a ser los encargados de conectarse con la capa de negocios, ¿sí? Para validar los respectivos formularios. Bueno, entonces, en esta capa de datos, lo primero que se hizo fue crear una clase pública, ¿sí? Llamada DA Productos, ¿sí? Que está heredando, aquí estos dos puntos quiere decir que está heredando a la clase de entidades. Se llaman a las librerías MySQL Clients, la librería Data y la librería de la capa de entidades. Entonces lo primero que se hace es instanciar la conexión de datos para encapsular la variable. O sea que yo llamo a mi conexión de datos, que es esta de acá, la que está en la capa de datos, llamada conexión de datos, la instancio, ¿sí? Instancio con el nombre conexión y la encapsulo. ¿Para qué? Para poderla llamar en cada método. Entonces, una vez llamada, lo que hago es crear un SQL Data Reader, ¿sí? Llamado leer, que es el que me va a leer las filas de las tablas que estoy creando. A su vez, el objeto Data Table, ¿sí? Llamado Table, es el que va a almacenar las filas, ¿sí? De la consulta que yo acabo de realizar a SQL Data Reader. Y por último, agrego un comando SQL comando, ¿sí? Creo un objeto de SQL command, llamado comando, que es el que va a agregar y ejecutar las instrucciones y procedimientos almacenados. Ese es el paso que se define en esta capa de acceso de datos. Entonces, los métodos, ¿cómo se realizaron? Los métodos, la creación de los métodos se realizaron de tipo data table, ¿sí? Para mostrar los registros. Entonces, por ejemplo, lo llamé consultar. Entonces, una vez creado el método, lo primero que se abre es mediante el comando SQL command, es abrir la conexión. ¿Sí? Llamo la conexión, aquí la abro. Luego establezco mediante el método command text, establezco el procedimiento almacenado, ¿sí? Que es listar productos. Acuérdense que este procedimiento es el que me va a mostrar estas tres filas: código, descripción y valor. Una vez llamado el procedimiento, ¿sí? Le digo que al comando, que es de tipo procedimiento almacenado, para que él sepa que no es de texto sino procedimiento almacenado, le digo a SQL Data Reader, ¿sí? Que es leer, aquí está SQL Data Reader, le digo que este leer va a ser igual al resultado de la ejecución del comando, que es el que me va a devolver las filas, ¿sí? Para que haga el respectivo procedimiento. Una vez con la tabla esté rellenada, ¿sí? Con el resultado de SQL Data Reader, entonces me va a devolver los registros. Por último, cierro la colección
y le doy retornar a la tabla. Entonces, una vez que ya tengo yo aquí los métodos creados, los diferentes métodos creados para los diferentes formularios, para ser llamados, me voy a la capa de negocio, voy a abrir aquí la clase productos. Entonces aquí, ¿qué se hizo? Aquí lo que se hizo es crear una clase pública llamada Bucines Productos que hereda a la clase pública entidades productos para hacer la determinada llamado a la herencia. Entonces lo primero que hago es yo crear un objeto, ¿sí?, para instanciar la clase productos, ¿sí?, de la capa de datos, esta capa de aquí. Entonces aquí lo instancio, ¿sí?, lo llamo, le doy un nuevo nombre que es el objeto de A, ¿sí?, y entonces al crear yo los métodos de tipo table, ¿sí?, que son los que me van a llamar o me van a hacer los distintos llamados a los métodos que yo creé en mi capa de datos. Entonces aquí lo primero que hago yo es crear un objeto de tipo data table, ¿sí?, para guardar los registros que me va a devolver ¿quién? Que me va a devolver mi capa de datos, ¿sí? Entonces por eso creo este objeto. Una vez creado, lo que digo es que tabla es igual al objeto de A, ¿sí?, que viene de la capa de datos, ¿sí?, y estoy llamando aquí, me devuelvo a mi capa de datos, estoy llamando aquí al método consultar. Entonces me devuelvo aquí otra vez a Data Access. Perdón, me devuelvo aquí a mi capa de negocios. Aquí ya lo estoy llamando, entonces una vez llamado, ya lo que va a hacer él es retornar la tabla con los registros cargados, ¿sí? Y ya en la capa de presentación, por ejemplo, me voy a ir al formulario de productos, lo voy a abrir. Voy a abrir el código respectivo. Listo. Entonces aquí tenemos el código respectivo, por ejemplo, del formulario de productos. Entonces en este código lo que se hace es mediante una instancia, ¿sí?, llamar al objeto B, ¿sí?, de mi capa de negocios, ¿sí?, hacer la instancia mediante el objeto B. Le doy este nombre al objeto B, que es el que me va a llamar, ¿sí?, la capa de negocios para hacer la solicitud respectiva a esta capa. O sea que la capa de presentación me voy a la capa de negocios, hago la solicitud y a su vez ella la hace a la capa de acceso de datos, que es la que envía la información por medio de la conexión de datos a la base de datos. Entonces aquí lo que hago es ya programar los diferentes botones, y eso es el CRUD, para que aparezcan las respectivas la tabla de productos, la tabla de clientes, la tabla de inventario y la tabla facturar. Entonces voy a explicar brevemente nomás aquí el proceso de creación de listar consultar. Entonces aquí yo creo una clase pública, ¿sí?, llamada listar consultar. Entonces yo la llamo, aquí llamo mediante mi objeto B, llamo a mi capa de negocios, ¿sí?, la instancio, le digo que el combo box cm consultar C, que es este de acá, cmb consultar C, este de acá, cmb consultar C, que el combo box cmb consultar C va a ser igual al objeto B de la capa de negocios, ¿sí?, y va a ser igual al método listar producto. Entonces si nos devolvemos aquí a mi capa de negocios, vemos que listar producto, ¿sí?, lo tenemos aquí creado, y él a su vez está llamando de la capa de acceso de datos
al método listar consultar, que es este de acá, listar consultar. Entonces, como vemos, es una arquitectura que de la presentación llama a la capa de negocios y de la capa de negocios llama a la capa de acceso de datos para que a su vez haga la respectiva validación de estos procedimientos almacenados. Entonces vamos a cerrar aquí las pestañas y vamos a iniciar la aplicación. Bueno, una vez abierta la aplicación, entonces me voy a ir aquí a mi base de datos, voy a irme a la tabla vendedores, porque para ingresar a este formulario, ¿sí? Vendedores o login, ¿sí? Lo hace por intermedio de la tabla vendedores. ¿Por qué? Porque ahí inicialmente lo que se hizo fue la inserción, ¿sí? De previamente de mi nombre, ¿sí? William, y una clave que le di que son los 777-40. Entonces, por medio de este usuario y de este login y este procedimiento almacenado, es que mi capa de acceso a datos, ¿sí? Es que me va a hacer la respectiva validación. Entonces lo que voy a hacer es colocarle otro nombre, voy a colocar el nombre de mi hijo mayor Samuel, voy a colocar una clave cualquiera y le voy a decir ingresar. Automáticamente él me dice que el usuario y contraseña no son válidos porque el sistema me dice que si el usuario ingresa la clave y la contraseña errada, el sistema le debe arrojar en pantalla un aviso que le diga que no son válidos. Le digo aceptar, ingreso el usuario correcto que es William, ingreso la clave correcto que es 77740 y le digo ingresar. Una vez ingresado, me valida la capa de datos, está haciendo la validación de que sí es correcto y me permite la entrada al sistema. Entonces, una vez ingresado, me voy aquí al CRUD, al menú principal, le digo productos y él me aparece automáticamente la ventana de productos. Me aparecen las 4 pestañas que es ingresar producto, consultar producto, modificar producto y eliminar producto. Voy a explicar brevemente cada pestaña. Al ingresar producto, entonces volvemos otra vez aquí a la base de datos, ¿sí? Vamos a validar los procedimientos almacenados. Decimos que tenemos en total 12 productos, entonces voy a ingresar, por ejemplo, el código número 112. 112 le voy a llamar ajo, llamémosle ajo en polvo. Le voy a decir que tiene un valor cualquiera, 4.500, 5.400, y le voy a decir una cantidad cualquiera. Le digo guardar y automáticamente el sistema me arroja una ventana donde dice que se ingresó correctamente. Le digo aceptar, minimizo la pantalla, vuelvo y ejecuto el procedimiento almacenado y efectivamente la base de datos me arroja que el producto con código 112, ajo en polvo, valor 5.400, efectivamente fue ingresado al sistema. Le digo limpiar y él automáticamente me limpia los text box. En consultar producto, pues, es lo mismo, se escoge un producto cualquiera y él debe aparecer en el consultar, debe aparecer aquí en el data grid. En modificar productos, pues yo mirando bien el objeto de aprendizaje de laboratorio, veo que él nos dice que debemos tener un botón de consultar y un combo box para llamar el producto y que él aparezca en los 3 text box para así modificarlo, pero pues a mí se me hace que esto no se requiere. ¿Por qué? Porque yo lo voy a realizar sin la necesidad de este combo box y de este botón. ¿Por qué? Porque lo único que requiere el sistema es que la persona
sabiendo el código, el número de código, ingrese el número de código que va a modificar. En este caso vamos a modificar el que acabé de ingresar, que es el 112. Le voy a decir que ya no se va a llamar ajo en polvo, sino se va a llamar ajo en bulto. Le voy a decir que ya no va a tener un valor de 5.400 sino de 85.000 pesos porque es en bulto, y le voy a decir que me guarde los cambios. El sistema me dice automáticamente que se modificó correctamente el producto con el código 112, o sea que no tuve necesidad de enviar aquí el nombre del producto para que me aparecieran los datos aquí, sino directamente lo registré aquí. Le digo aceptar, le minimizo, le vuelvo a ejecutar el procedimiento almacenado y veo que efectivamente el producto con código 112 ya no se llama ajo en ¿qué? Era en polvo, ¿cierto? Ajo en polvo, sino se llama ajo en bulto, y su nuevo valor es 85.000 pesos. Entonces ha modificado el producto y ha guardado los cambios. Me vengo aquí a la pestaña eliminar producto y vamos a ingresar, entonces por medio de este combo box vamos a eliminar ajo en bulto. Como veo que no aparece porque el combo box no se ha actualizado, entonces cierro la ventana, me voy al menú principal, vuelvo y llamo productos, vuelvo, me voy a la pestaña eliminar y efectivamente ya me ha actualizado mi combo box. Entonces le digo ajo en bulto, le digo eliminar y efectivamente me aparece la ventana donde me dice que fue eliminado correctamente. Le digo aceptar, minimizo y voy a verificar, ejecutando este procedimiento almacenado, que efectivamente el producto número ajo en bulto se ha sido eliminado del sistema. Entonces cierro aquí la ventana, me vengo aquí a menú principal, cliente no se realizó el formulario porque pues en el laboratorio no especificaba que tocaba realizar un formulario. Entonces me vengo aquí al formulario de facturar y pues ahí fui donde yo veo unas falencias ahí que pues prácticamente no entendí porque lo que dice este formulario es que pues aquí se debe arrastrar el número de factura. Obviamente aquí se debe escoger un nombre de un cliente que uno ya tenga previamente ingresado en su base de datos, un producto y una cantidad. Entonces si por ejemplo yo le digo que voy a comprar omega 3, la cantidad 7, le digo agregar producto, automáticamente en el Data Grid me va a aparecer la descripción del producto y la cantidad. Si le digo que voy a comprar laurel en polvo, una cantidad de 15 unidades, le digo agregar, efectivamente me lo agrega. Pero ¿dónde veo yo la falencia? La falencia la veo es que donde dice totalizar la factura, para hacer la respectiva operación de totalizar esta factura, investigando yo en diferentes tutoriales que vi para hacer la realización de este laboratorio, vi que yo tendría que tener aquí el valor del producto, ¿sí? O sea, tendría que tener aquí un text box para yo ingresar el valor del producto y automáticamente, teniendo yo el valor del producto y la cantidad que ya tengo, puedo hacer la operación para que aquí me aparezca la totalidad de la factura. Entonces por eso ahí yo vi esa falencia y pues no pude avanzar en ese aspecto, pues por eso le solicité al ingeniero por Skype que me explicara este paso. Pero lo más importante es que, bueno, aquí yo cierro la aplicación, me regreso aquí a Visual Studio. Lo más importante es que esta aplicación la realicé siguiendo, como digo previamente, la arquitectura de 4 capas, porque pues realmente los videos que muestra el SENA, pues ahí no nos especifica bien pues hacia los procedimientos en sí para realizar estos pasos en estas cuatro capas, que es lo que pues usualmente los lenguajes
orientados a la programación de objetos, ¿sí? Tienen que realizar pues para que se haga, para que estas capas, donde uno quiera realizar algún cambio, ¿sí? Hacer la evaluación de un cambio, no afecte a la capa siguiente, a la capa posterior. Entonces, pues espero que esta explicación eh, eh, haya sido ¿qué? Bien explicativa y pues me suba la nota a 100. Muchas gracias, ingeniero Cristian Ospina, y me despido porque pues tengo ahorita que conectarme a unas actividades con mis hijos. Que tenga usted un feliz día y muchas gracias.